clave, los que van a tener más fuerza, el ámbito de las pymes, como nos va a hablar Antonio Ezquer, que luego presentaré, Miguel Ángel, también Bernal, que nos hablará de la innovación, ¿no?, y de otras cuestiones relacionadas con la eficiencia. También de innovación nos hablará Sandra Sinde y, sin duda, el ámbito local, que no es ningún patito feo, como se decía ayer, sino que, desde luego, es la base de la administración, ¿no? Es donde realmente se gestan casi todos los contratos. Pues tendremos la oportunidad de ver también claves para la gestión eficiente de los contratos públicos, también en el ámbito local, como luego José Miguel nos dirá. Permitidme también que hablemos de la nueva revista de contratación pública, cuya suscripción os recomiendo. Os ha sido entregado un ejemplar que la verdad que ha sido muy grato coordinar junto con el profesor José Antonio Moreno Molina, un ejemplar pues muy práctico y que espero os sea de mucha utilidad. Y aprovecho también para decir que habrá una nueva sección en esa revista liderada por Antonio Ezquer, precisamente en relación con las pymes, y que creo que será realmente de interés. Simplemente unas breves notas antes de comenzar para enfocar o para poner el marco a este panel. Yo creo que al final estamos en una ley muy compleja, lo tenemos que ver como una oportunidad de hacer mejor las cosas, como les decía el profesor Jimeno ayer, de hacer actuaciones diferentes si queremos conseguir realmente cambios, porque si no lo que haremos es seguir haciendo lo mismo, aunque con una ley distinta, quizás más farragosa, con esos 347 artículos. Yo creo que la clave va a estar en el diseño adecuado del objeto, un diseño que además ya hemos visto que obligatoriamente va a tener que incluir criterios ambientales y sociales, como dice el artículo 1.3, y en particular salvando esa distancia de la relación con el objeto directa, que ahora el artículo 143 pues bueno, elimina, ¿no?, esa limitación que antes todo el mundo ponía, ¿no?, como excusa para no incorporar criterios sociales. Nos hablaron también ayer de consultas preliminares del mercado, no sé si saldrán entre los ponentes. Yo creo que para cualquier clase de contrato va a ser una herramienta muy adecuada, quizás también para automatizar criterios de adjudicación, que será lo que nos sirva para precisamente utilizar procedimientos como el supersimplificado, donde el 100% de los criterios, recordemos, según el 159.6, van a tener que ser automáticos. Procedimientos que ya veremos que están utilizados por los PANAPs, que podrán utilizar indistintamente cualquiera. Y espero que hablemos hoy de lotes, que Antonio nos ayude a hablar de lotes, porque sabemos que el artículo 99.3 dice que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan hay que hacer lotes, pero está siendo muy complejo hacer. Ojalá también Antonio nos pueda dar alguna pauta. Y quizás Sandra también nos ayude a comprender cómo realmente gestionar desde la base, cómo realmente llevar a cabo procesos de compra pública de innovación, que quizás en la teoría la Asociación para la Innovación, los diálogos competitivos suenan muy bien en el papel, pero a ver cómo nos puedes ayudar a ponerlo en la realidad, ¿no?, que yo creo que es lo importante. Sin más preámbulo, doy paso a Antonio Ezquer, que es el subdirector general de apoyo a la pequeña y mediana empresa, Dirección General de Industria y de la PYME, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Nos va a hablar de las novedades que la ley recoge, ¿lo harás desde aquí? Que la ley recoge para facilitar el acceso a las pymes. Así que esperemos que sea muy interesante. Bueno, buenos días. Agradecer... ¿Se oye, no? ¿Ahora? Sí. Agradecer a la organización, ¿no?, a la Universidad de Castilla-La Mancha, a vuestros clubes, su invitación. Me gustaría saber primero cuántos de vosotros sois responsables públicos y que estáis metidos en los procesos de contratación. No sé si podéis levantar la mano los que estáis metidos en esto. Muy bien. Y muchas gracias. ¿Y algún gestor de pymes por aquí? Levantar la mano, ¿algún gestor de pymes? Nadie. Bueno, bien. Sí, hay una chica. Uno, vale, perfecto. Bueno, pues la nueva ley de contrato del sector público, ¿no? ¿Y ahora qué con las pymes? Pues vamos a ver si esto funciona. Vale, bueno, yo vengo de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y nuestro objetivo en el ámbito de PYME es ayudar a la mejora de la competitividad de la pequeña y mediana empresa, y por lo tanto nuestro objetivo es mejorar el entorno, ¿no? La PYME, siempre me gusta empezar hablando del peso y de la importancia de la economía que tiene la PYME, ¿no?, en la economía española. Como podéis ver en la transparencia, estamos hablando de más del 99% de las empresas españolas son pymes.
y generan más del 60% del empleo y más del 60% del valor añadido bruto. Bueno, como debido a su tamaño, pues tienen diferentes problemas, ¿no? Para acceso a la financiación, para innovar, para internacionalizarse, para crecer, y por lo tanto las administraciones públicas debemos, ¿no? Pues, favorecer o facilitar, ¿no? Las condiciones para que todas las empresas, independientemente de su tamaño, compitan en igualdad de condiciones, ¿no? Por supuesto, en el ámbito de contratación pública no podía ser de otra manera. La PYME pues, también va a encontrar una serie de problemas a la hora de participar en esta, ¿no? Bueno, en el ámbito europeo, si nos fijamos con respecto a lo que hay en España, vemos que también las pymes pues, representan, si en España estamos hablando del 99,6%, en la media europea pues, también está por encima del 95-96%, y en todos los países europeos pues, pasa algo parecido, ¿no? Quizás en el norte de Europa hay algo menos de pymes, pero prácticamente todos rondamos más del 90% de pymes, ¿no? Otra cosa distinta es cuando ya entramos un poco más en el análisis, ¿no? De estas pymes, en donde tenemos más microempresas, es decir, empresas de 0 a 9 trabajadores en los países del sur de Europa que en el norte de Europa, que tienen más pequeñas y medianas, ¿no? Recordemos que las pequeñas van de 10 a 49 y las medianas de 50 a 249. Bien, ¿qué dificultades se encuentra la PYME, ¿no? A la hora de acceder o de participar en los contratos públicos? Bueno, yo creo que de todos es conocida esas dificultades, pero aquí quizás lo más importante que revelan los estudios, ¿no? Que se han ido haciendo es que no es tanto tan necesario incluir medidas legislativas, ¿no? Que favorezcan o que faciliten esta participación, sino es necesario el cambio de mentalidad en los responsables públicos, ¿no? Las administraciones públicas tenemos que hacer cosas, ¿no? Para que las pymes participen, y tenemos que introducir medidas que, si bien efectivamente es necesario y está muy bien, ¿no? Que las leyes lo recojan, es responsabilidad de las administraciones públicas en introducir esas medidas, ¿no? La ley actual, la que está recién aprobada, introduce muchas posibilidades que quedan a decisión del órgano de contratación. No es obligatorio, salvo en algunos casos, con lo cual depende de ustedes, ¿no? El que la PYME pues, participe más, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la participación de la PYME es beneficioso para todos, ¿no? Es decir, aumentamos la competencia y por lo tanto es susceptible de que obtengamos mejores productos y servicios, a una mejor relación calidad-precio, como dice la ley. Y además esto lo que va a hacer es empujar a las pymes a desarrollarse y por lo tanto a mejorar la economía, ¿no? Yo creo que esa ecuación es evidente, aunque hay algunos responsables públicos que no la tienen tan clara. Pero bueno, vamos a intentar desde aquí empujar para conseguirlo. Bien, en España pues no estamos muy bien en el acceso de la PYME a la contratación pública. Esto es el último informe de la Small Business Act. Recordemos que la Small Business Act es una recomendación que la Comisión Europea saca en 2008 y que forma el marco político europeo en materia de PYME y de la Unión Europea, ¿no? En la redundancia, y que todos los Estados miembros hemos asumido, ¿no? Para llevar a cabo esas recomendaciones, ¿no? Bien, entonces, como decía, no tenemos muy buenos datos. Estos son los últimos datos del año 2017 y, como podemos ver, pues estamos en todo, en lo que es los tres parámetros que mide en el ámbito de la contratación pública, estamos por debajo de la media de la Unión Europea. No es que la media de la Unión Europea sea buena, desde mi punto de vista, en lo que es participación de la PYME, pero en España estamos algo peor, con lo cual tenemos mucho espacio por delante para mejorar. Y bueno, pues
¿Qué es lo que dice el análisis de la Comisión Europea? Bueno, pues que en España los requisitos para licitar todavía son desproporcionados para las pymes y que no solemos dividir en lotes, ¿no?, concursos o contratos grandes, ¿no? O sea, no tendemos al uso de los lotes, a ver si la ley nos anima, ¿no? Bueno, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Bueno, pues por un lado ese Código Europeo de Buenas Prácticas, que sigue vigente a pesar de que es del año 2008 y que la directiva de 2014 pone otra vez en, bueno, pues yo diría, en plena actualidad, ¿no?, y que sigue recomendando a los Estados miembros y a los órganos de contratación que lo apliquen, con lo cual, aunque la directiva sí que recoge muchas de las cosas que dice el Código Europeo de Buenas Prácticas, aún así se sigue recomendando su uso para facilitar la participación de la pyme en la contratación pública. Y bueno, en España se han hecho distintas medidas, ¿no? Las medidas de ley de apoyo a emprendedores, que bueno, pues van dirigidas, ¿no?, pues sobre todo bueno, se dio el primer paso para eliminar la obligatoriedad de la clasificación. Se aumentaron algunos plazos para determinados aspectos, ¿no?, y también se introdujo la posibilidad siempre de que el órgano de contratación comprobara el pago de los contratistas a los subcontratistas, ¿no? Bien, la ley de factura electrónica por fin elimina esa exigencia de clasificación para prácticamente todos los contratos, menos los de obras por encima de 500.000 euros, y la ley de garantía de unidad de mercado convierte la plataforma de contratación de la Administración del Estado en la plataforma de contratos del sector público, ¿no? Recordemos que uno de los problemas que tienen las pymes es el acceso a la información, con lo cual esta medida, y que después en la ley nueva se va a desarrollar, en mi opinión, un poco más, es en que hay un punto único en donde todas las empresas puedan encontrar toda la información de licitaciones públicas de España independientemente de la administración que licite. Bien, la directiva de 2014, recordar que uno de sus objetivos es facilitar el acceso de la pyme a la contratación pública, que reconoce o establece esa visión estratégica de la contratación pública para llevar a cabo las distintas políticas, ¿no?, y que entra, ¿no?, en distintos elementos como la división en lotes, la reducción de cargas administrativas, el dejar plazo suficiente para licitar y también, bueno, pues el evitar esos requisitos excesivos, ¿no?, a la hora de de demostrar la capacidad económico-financiera de la empresa, ¿no? Esos son, digamos, un poco las pinceladas quizás más importantes de la directiva y, por supuesto, vuelve a animar a los poderes adjudicadores, a los organismos de contratación, a que apliquen el Código Europeo de Buenas Prácticas. Vale, ¿qué medidas recoge la ley que podemos, o que yo destaco, ¿no?, porque yo no soy experto en contratación, ni mucho menos, tampoco sé de leyes, con lo cual perdonen mis imprecisiones? Bueno, pues mantiene las medidas de la ley de emprendedores, por un lado, e introduce en la comprobación del pago de los contratistas a los subcontratistas la obligatoriedad de determinados tipos de contratos, de que el órgano de contratación sí que tenga que comprobar esos pagos, ¿no? Es a partir de 5 millones en obras y servicios, si no recuerdo mal. Bueno, algo es algo. Yo me hubiera gustado que fuera para mayor contrato, porque buscando un poco en la ley, en las bases de datos que tenemos de contratación, pues yo he localizado en el año 2016 100 y poco contratos que superen estas cantidades. Evidentemente no desconozco, ¿no?, el porcentaje de subcontratación que hay en estos contratos, pero no son muchos, ¿no? Entonces, bueno, es una buena medida, corta desde mi punto de vista, pero bueno, mejor que nada, ¿no? Vamos a conformarnos un poco. Después, bueno, la división en lotes, la nueva regulación, como saben, cambia el tema de la división en lotes. Ahora hay que dividir en lotes, afortunadamente, para las pymes, y si no se dividen, pues hay que justificarlo, ¿no? Evidentemente la ley también recoge una serie de excepciones que esperemos, ¿no?, que no sean muy utilizados. Después, en cuanto a la acreditación de la solvencia,
Bueno, pues la ley, digamos, tiene una regla general que es que, bueno, pues que sea proporcional al objeto del contrato. También se recoge que el volumen anual de negocio mínimo que se puede exigir no debe de superar una vez y media el valor estimado del contrato. Esto mejora con respecto al proyecto de ley, ¿no? Ya que antes era de 2 veces. Después tenemos que introduce como posibilidad que se exija al empresario que, como criterio de solvencia, el que cumpla con los plazos de pago a proveedores según la normativa de morosidad. Se elimina la garantía provisional, se refuerza el pago a subcontratistas y suministradores y se extiende la declaración responsable y se regula de una manera pormenorizada su contenido. Por otra parte, se introduce el procedimiento simplificado abierto, que yo creo que esto pues sí va a ser una oportunidad para las pymes, a pesar de que es todo electrónico, ¿no? Y aquí pues sí que es cierto que las pymes pues tienen ciertas dificultades en el ámbito electrónico. Muchas veces no se sabe muy bien si es porque necesitan una actualización o meterse en el ámbito electrónico o si es culpa de las administraciones públicas, que cada una tiene su sistema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que hablamos mucho con las pymes, lo primero que nos dicen es que yo tengo que tener 2 o 3 ordenadores, cada uno configurado de una manera para poder interactuar con las administraciones públicas. Entonces yo, bueno, pues no sé si es un problema de las pymes o es un problema de las administraciones públicas que no conseguimos ponernos de acuerdo en el tema de los estándares. Por otra parte, bueno, el tema de la subcontratación, también sin límites, con carácter general. Y después se introduce, bueno, se elimina el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. También se restringen los casos en los cuales se pueden utilizar los medios propios, ¿no? Las encomiendas de gestión y demás. Son 2 medidas que van a mejorar la competencia, que es una de las, entiendo, uno de los objetivos, ¿no? que tiene la ley, mejorar esa competencia y, por ende, facilitar el acceso de la pyme a la contratación pública. Y después tenemos la disposición adicional 51ª, que por primera vez y afortunadamente aprovecha lo que ya nos permitía la directiva, y es el pago directo a los subcontratistas, ¿no? Yo creo que aquí la balanza más o menos se iguala, ¿no? Ya que antes pedíamos los mismos requisitos a contratistas y subcontratistas, pero no les tratábamos igual a la hora de pagar. Yo creo que esta disposición adicional abre una buena posibilidad y ahora esperemos, ¿no? que los organismos públicos la aprovechen, ¿no? Por lo tanto, yo, para terminar, recordar ese cambio de mentalidad necesario en los organismos públicos para facilitar el acceso de la pyme a la contratación pública. La ley está bien en algunas cosas, no tan bien en otras. Nos va a ayudar, pero hay muchas cosas que deja decisión del órgano de contratación. Y aquí es donde entra el Código Europeo de Buenas Prácticas y donde entra la decisión de los órganos de contratación. Y por mi parte, nada, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por la intervención. A continuación, tomará la palabra Miguel Ángel Bernal, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Zaragoza, No sé dónde tienes. colaborador, ¿verdad?, del Observatorio de Contratos durante tanto tiempo y ahora director general de Contratación del Gobierno de Aragón, que nos va a hablar sobre el principio de eficiencia y sus manifestaciones en la Ley de Contratos del Sector Público. Pues adelante, Miguel Ángel. Bien, muchas gracias, Javier, por la presentación. Mientras se carga mi presentación, manifestar mi agradecimiento a la organización de este 7º ya Congreso Internacional de Contratación Pública por haberme invitado a participar, y manifestar mi alegría también porque yo, que he sido asiduo a estos congresos, lo he visto crecer hasta el punto de que se nos ha quedado pequeña una facultad, el aula de una facultad de Derecho, y ahora necesitamos el aula magna de la universidad para acoger este evento. Por lo cual debemos felicitar a la organización, al profesor José Antonio Moreno Molina, que es el que principalmente impulsa este evento, y al apoyo que prestan distintos patrocinadores y colaboradores. Como decía Javier, mi intervención girará en torno al principio de eficiencia y sus manifestaciones en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo,
gustaría comenzar con una reflexión que encontré en un texto europeo de hace unos pocos meses, hace apenas 4 meses, una comunicación de la Comisión Europea que, si bien lleva un título un tanto, no sé si entre lo provocativo y lo desconocido, una comunicación que se titula "Hacer que la contratación pública funcione", evocando o tratando de intuir que la contratación pública presenta problemas, cosa que bueno, es un diagnóstico que se puede compartir o no, pero en ese texto hay una frase que me llamó la atención y creo que es bastante oportuno rescatarla cuando se habla de la aplicación del principio de eficiencia en la contratación pública. Llevamos unos años preocupados por la regulación de este fenómeno, de cómo quedan las directivas, de cómo queda la transposición a los distintos ordenamientos nacionales, de cómo algunas comunidades autónomas estamos tratando de desarrollar la legislación básica. Y la Comisión Europea tiene una frase muy acertada que viene a decir que bueno, la regulación está muy bien, ya casi está completa, seguramente sea mejorable, pero ahora tenemos que centrarnos en su aplicación inteligente al ámbito práctico, de traducir las disposiciones normativas a la práctica. Y esta es una reflexión que tiene mucho que ver con el principio de eficiencia, porque efectivamente, como ahora veremos, la normativa de contratación pública alude a este principio en varias ocasiones, pero no seríamos eficientes únicamente contemplando este principio en la normativa, sino que tiene que ser una realidad y, por tanto, en la práctica tenemos que esforzarnos en materializar el significado de este principio. Bueno, si acudimos a nuestro diccionario de la lengua española y buscamos el término eficiencia, se define allí como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Es un concepto, por tanto, que pone en relación el resultado que se obtiene con los recursos que se dedican a la obtención de ese resultado. Y ese matiz es precisamente el que diferencia este término, eficiencia, de otro muy parecido y que a veces se utiliza de manera indistinta, que es el de eficacia. Eficiencia y eficacia no son lo mismo. Podemos ser eficaces y no ser eficientes, sin embargo, cuando somos eficientes también somos eficaces. Si nos vamos a la Ley de Contratos del Sector Público, encontramos que este principio de eficiencia tiene diversas manifestaciones. Apenas hay una docena de referencias a este principio, focalizadas fundamentalmente en la referencia al principio de eficiencia, fundamentalmente en el artículo 1 y también en el artículo 28. Pero también hay distintas manifestaciones de este principio de eficiencia diseminadas a lo largo del texto, que aluden directa o indirectamente a ese principio y que tratan de materializar el significado de este principio. Y vamos a ver a continuación esa referencia y qué significa esa referencia al principio de eficiencia cuando se habla de la Estrategia Nacional de Contratación, cuando se habla de la eficiencia de los fondos públicos, cuando se habla de la eficiencia del procedimiento o cuando se habla de la planificación estratégica de la contratación pública. Efectivamente, una primera manifestación, una primera referencia al principio de eficiencia en la Ley de Contratos del Sector Público la encontramos en ese precepto que habla de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, donde se nos dice que esa estrategia deberá incluir medidas tendentes a obtener la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros. Pone algunos ejemplos como la agregación de las demandas
y otros que podrían servir igualmente. Observamos que aquí se acota mucho ese significado del principio de eficiencia, lo cual no nos debe llevar a engaños. La Ley de Contratos del Sector Público, como a continuación veremos, no se ciñe cuando habla del principio de eficiencia a la eficiencia económica. El principio de eficiencia puede tener otro tipo de manifestaciones. Si bien, como digo, en el ámbito de la Estrategia Nacional de Contratación Pública únicamente se hace referencia a esa eficiencia económica. La mayor parte de las referencias a este principio se hacen, por ejemplo, en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace referencia a la eficiencia de los fondos públicos o la eficiencia del gasto público, ¿no? La eficiencia económica que debemos obtener en los procedimientos de contratación pública. Sin embargo, podemos decir que la nueva Ley de Contratos del Sector Público va mucho más allá de la consecución de la eficiencia económica. Y nos permite afirmar esto el cambio que se ha producido, por ejemplo, en relación con los criterios de adjudicación y su regulación, donde se ha sustituido la referencia a la adjudicación de los contratos a la oferta económicamente más ventajosa cuando se regulan precisamente en el artículo 145 los criterios de adjudicación, donde ahora se dice que la adjudicación de los contratos, como regla general, habrá de realizarse en base a la mejor relación calidad-precio. Claro, este es un concepto mucho más amplio que el que se utilizaba anteriormente y que ha desaparecido del 145, pero no ha desaparecido de la Ley de Contratos, porque recuerdo que el artículo 1 sigue señalando como uno de los principios generales el de la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, solo que, como dice el artículo 145, ahora la selección de esa oferta económicamente más ventajosa habrá de hacerse sobre la base de la relación calidad-precio. Y esto debemos ponerlo en relación con ese principio de eficiencia. Y esta es una muestra de algo que mucha gente y durante mucho tiempo hemos venido predicando, de que la contratación pública no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta al servicio del desarrollo de otras políticas públicas. Y bueno, la eficiencia no solamente económica, una de sus manifestaciones y una de las posibilidades que vamos a tener de ser también eficientes a través de la utilización de los criterios de adjudicación va a ser tener en cuenta esos criterios que revelan una mayor calidad de las prestaciones más allá del menor precio. Y de hecho, así se afirma expresamente en la propia exposición de motivos cuando se establece como obligatoria la utilización de criterios de adjudicación de carácter social, medioambiental o de innovación, cuando estén relacionados con el objeto del contrato, como no podía ser de otra manera, porque de esa manera se llega a afirmar expresamente en esa exposición de motivos se obtiene una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Pero no solamente de eficiencia económica, eficiencia del gasto o de los fondos públicos habla la Ley de Contratos. La Ley de Contratos también se refiere a la eficiencia en el procedimiento. Claro, la pregunta es, ¿somos eficientes cuando adjudicamos un contrato teniendo un beneficio económico, pero la obtención de ese beneficio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gestión de los fondos públicos, nos ha costado la tramitación del expediente de contratación 6 meses, 8 meses, 10 meses? Claro, en el análisis económico que deberíamos hacer de las decisiones que tomamos las administraciones públicas, las entidades contratantes, la eficiencia del procedimiento es una variable que muy pocas veces medimos. Sí, hemos obtenido una baja del 25%, si es que eso es realmente bueno y no lo vamos a pagar en la fase de ejecución. Pero ¿cuánto tiempo nos ha costado tomar esta decisión? La eficiencia del procedimiento. Y en este sentido, la Ley de Contratos parece que avanza, ¿no?, en la simplificación de procedimientos y presenta como una de las grandes novedades que se extiende a todo aquel que tiene que aplicar la normativa de contratos del sector público
y no solamente a la Comunidad Autónoma de Aragón y la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ya tenían procedimientos simplificados o medidas de gestión eficiente, como lo llaman en Cataluña, ahora se extiende esa posibilidad a todo el mundo. He de decir que la decisión de tener un procedimiento simplificado me parece que avanza, pero personalmente yo hubiera esperado una mayor simplificación de todos los procedimientos. Es decir, no termino de ver que tengamos un procedimiento simplificado y otro súper simplificado. Yo lo que hubiera preferido es que el procedimiento abierto ordinario ya fuera simplificado de serie. Y no solamente el abierto, sino también el resto de procedimientos. Tiene un ámbito limitado, aunque buena parte de la contratación va a poder ser reconducida a este tipo de procedimiento. Su tramitación se pretende, según se han diseñado los trámites del mismo, se pretende que sea muy rápido, muy sencilla. La exposición de motivos habla incluso de tener adjudicado el contrato en el plazo de un mes, aunque esa previsión luego no ha pasado al articulado, con lo cual los procedimientos durarán lo que tengan que durar, porque no está tasado la consecuencia de que se prolonguen más allá de la duración de un mes. Pero también he de decir, yo vengo esta semana en la Comunidad Autónoma de Aragón, hemos estado preparando los pliegos tipo que utilizaremos en la tramitación de este procedimiento abierto, simplificado, sea en su modalidad ordinaria o súper simplificada. Y les puedo asegurar que no está siendo nada fácil la elaboración de ese pliego tipo, a pesar de que debería ser el procedimiento más fácil, ¿no?, de utilizar. Bueno, pues ver cómo se llevan a la práctica, a pliegos concretos, a disposiciones concretas, las manifestaciones de la ley, la verdad es que está siendo bastante complicado. La penúltima cuestión a la que quiero aludir en relación con ese principio de eficiencia es que para ser eficientes en materia de contratación pública, para ser eficientes tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista procedimental, hay que trabajar en la preparación de los contratos. Y en este sentido hay dos cuestiones que la Ley de Contratos del Sector Público, la nueva Ley de Contratos, señala como capitales. Por un lado, el artículo 28 habla de la programación de la contratación pública, el hacer públicos los planes de contratación que un organismo o una entidad contratante tiene intención de desarrollar a lo largo del año, y por otro lado el mecanismo de las consultas preliminares al mercado, del que ya en la jornada de ayer se habló. Son dos instrumentos de planificación de la contratación que sin duda, cuando se pongan en marcha de verdad, mejorarán la eficiencia de los procedimientos de contratación. Cierro finalmente con otra referencia a otro texto normativo, también europeo, de la Comisión Europea, una cita de otra recomendación, también de octubre del año pasado, sobre la profesionalización de la contratación pública. Rescato de esa comunicación otra cita que también me parece que encaja perfectamente en esta intervención, porque aparte de las medidas legales y que se puedan disponer en un texto normativo, el alcanzar la verdadera eficiencia en los procedimientos de contratación pasa porque la gente que está pilotando esos procedimientos sea profesional y tenga las herramientas y los medios adecuados para desarrollarlos. Como dice la propia Comisión, unos compradores públicos profesionales serán capaces de gastar de forma eficiente y, por tanto, lograr ese objetivo de la eficiencia no solo económica de la contratación pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu brillante exposición, como siempre nos tienes acostumbrado. Ahora toma la palabra José Miguel Carbonero Gallardo. Él es doctor en Derecho, entre otras funciones que ha desempeñado. Ha sido también subdirector general de régimen jurídico local del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Administraciones Públicas, y actualmente es jefe del Servicio de Contratación de la Diputación de Granada. Muchas gracias.
Gracias y Y cómo él no... nos va a hablar un poco, perdón, de la búsqueda de la eficiencia de la contratación a lo largo de todo el ciclo de vida desde el ámbito local, ¿verdad? Muy bien, gracias. Esa es mi intención. Cómo no empezar también agradeciendo a la organización por esta extraordinaria edición del Congreso Internacional de Cuenca, en el que en fin, era relativamente fácil traernos a los ponentes porque somos a estas alturas maniáticos de la contratación pública, pero es muy meritorio traer a 500 personas aquí en lugar de irse a Fitur, ¿verdad?, en estas fechas a ver fotos de las Maldivas. Gracias a todos ellos, a todo el equipo que lo ha hecho posible, y permitidme que lo personalice además en las figuras de mi querido maestro José Antonio Moreno y de Lourdes Bernal. Cuando a mí me pedisteis que hablase sobre eficiencia, creedme que no recuerdo la última vez que le haya dado tantas vueltas a la cabeza para ver qué podía yo decir trabajando en contratación en una diputación provincial de segunda división, con todo el cariño que le tengo a mi tierra. Y finalmente pensé lo siguiente, mi planteamiento no va a ser estrictamente jurídico. Yo creo que aquí hay muy buenos juristas y las piezas fundamentales se han tocado ya en este día y medio que ha transcurrido de jornada. Mi planteamiento va a ser quizá el de una serie de reflexiones de qué eficiencia está al alcance de la mayoría de los poderes adjudicadores de España, que son las pequeñas y medianas entidades locales. Es decir, yo creo que la eficiencia admite grados. Es decir, podemos establecernos objetivos más o menos ambiciosos de eficiencia según la organización en la que nosotros trabajemos. Y claro, yo creo que la ley de contratos del 2017 es una ventana de oportunidades, efectivamente, como decía ayer el profesor Jimeno, desde luego, y hay que abordarla además con otra O, la O de optimismo. Es una oportunidad y hay que hacerlo con optimismo. Yo creo que en general es una buena ley. Mi opinión puede ser muy modesta, pero creo que es una buena ley. Por eso creo que vamos a hablar o que tenemos que intentar una eficiencia asequible. La ley piensa mucho en las pymes, repite mucho que uno de sus objetivos es las pymes. Yo quisiera que nos acordemos esta mañana, o por lo menos en mi intervención, de las PYMEL. No pronuncio demasiado bien siendo andaluz, pero existen las pequeñas y medianas entidades locales. Y en esas piensa muy poco la ley. No obstante ser así, voy a intentar reflexionar con vosotros para ver si existen algunas oportunidades de eficiencia en esas organizaciones más modestas. Mirad, ¿dónde está la eficiencia? Pues la eficiencia, como bien apuntaba también el profesor Bernal, está a lo largo de toda la vida del contrato. No está focalizada o concentrada en un solo punto. Es decir, habitualmente estábamos acostumbrados a poner toda nuestra atención en los procedimientos de contratación, pero mucho menos en la fase previa de análisis de las necesidades de contratar y en la ejecución del contrato. La ejecución del contrato tradicionalmente se nos convertía en un sumidero por donde se nos escapaban todos los esfuerzos que habíamos puesto previamente en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. A partir de ahí, creo que podemos hablar también de unos puntos críticos para la eficiencia. El primero, como acabo de mencionar, es el correcto análisis de las necesidades y la configuración del contrato. También pienso que, movidos por las urgencias, hacemos un análisis deficiente de cuáles son nuestras necesidades y nos dejamos llevar por la inercia de lo que hemos venido contratando en ejercicios anteriores. Ni hacemos bien ese análisis ni hacemos una prospección de las soluciones que existen en el mercado y que seguramente mejoran la calidad de nuestro contrato. Y tampoco solemos tener mucho en cuenta que la ley de contratos nos induce a una contención del gasto, a una contención de la contratación. Cuando se habla, en ese precepto que citaba Miguel Ángel también, de la necesidad de planificación, de programación, no olvidemos que se nos empieza diciendo que los órganos de contratación, el sector público contratará lo necesario, es decir, no lo caprichoso, solo lo necesario. El siguiente punto crítico creo que está en el pliego de prescripciones técnicas. Auténtica bestia, si me lo permitís, en nuestros últimos tiempos para dar al traste con un buen expediente de contratación. Tenemos que mejorar y utilizar bien esos pliegos de prescripciones técnicas, teniendo en cuenta que tienen un carácter mínimo, que ahí podemos establecer unos niveles, unos estándares de calidad
y que ahí podemos optimizar o prever la optimización de la ejecución posterior del contrato. Desde la Diputación de Granada incluso nos hemos marcado el objetivo de estandarizar de alguna manera pliegos de prescripciones técnicas. Los pliegos de prescripciones técnicas durante la fase de licitación se han convertido en un auténtico punto flaco, un flanco descubierto para encontrar deficiencias que incluso contradicen los pliegos administrativos. No me extenderé en esto por la limitación del tiempo, pero tendríamos un anecdotario importante. El siguiente punto crítico, como no, es el de nuestros pliegos de cláusulas administrativas particulares. Demasiadas veces cortado y pegado, demasiadas veces copiado con causas de nulidad que van recorriendo la península ibérica, van recorriendo España de ayuntamiento en ayuntamiento. Bien, centrémonos también en el pliego de cláusulas administrativas y sepamos que ahí podemos mejorar la eficiencia, empezando por un adecuado establecimiento de la solvencia técnica que pedimos, optimizando, cómo no, los criterios de adjudicación, que ahora nos permiten mucho juego en el mejor sentido, para mejorar la prestación finalmente contratada. Y rentabilizando las figuras de las condiciones especiales de ejecución, las penalidades y la responsabilidad de resolución por incumplimiento, por ejemplo, de plazos parciales, que finalmente, desde luego, son un indicador también de la eficiencia. Es muy importante, cómo no, el procedimiento, la eficiencia en el procedimiento de adjudicación, desde luego que sí. Y diría más, es muy importante pararnos un momento y elegir bien el procedimiento de adjudicación. Es decir, la errónea, o mejor dicho, la ineficiente elección de un procedimiento de contratación puede también dar al traste con todo el recorrido anterior. Conozcamos bien el catálogo, conozcamos bien el nuevo abierto simplificado, el abierto mini o súper simplificado o simplificadísimo, como cada cual prefiera llamarle, y conozcamos muy bien, por cierto, las técnicas de racionalización, aquellas de las que ya se ha hablado aquí y que están por explorar en muchas entidades locales todavía, es decir, aquellos acuerdos marcos de los que nos hablan también Teresa Moreo o Pilar Batet. Aprendamos de eso porque mejoraremos en nuestra eficiencia. Y lo decía antes, el control de la ejecución del contrato ha sido siempre nuestra gran debilidad. Hay contratos que son auténticos paradigmas de lo que estoy diciendo. Los contratos, clásicamente contratos de gestión de servicios públicos y ahora ya contratos de concesión, con esa duración prolongada y esa complejidad en la ejecución, se han convertido en, pues nos han convertido en algunos casos en cautivos, en prisioneros de los concesionarios. Es decir, las pequeñas administraciones son prisioneras y quien domina el contrato son los concesionarios. Esforcémonos porque seamos nosotros quienes recuperemos a través de la figura del responsable del contrato el dominio sobre la correcta y eficiente ejecución, eficiente para el sector público que somos nosotros. Por aquí voy muy rápido porque donde me interesa llegar es al hecho de que efectivamente, la ley afortunadamente ya nos habla de planificación. ¿Voy mal de tiempo ya? 7 minutos. 7 minutos. Voy bastante bien. Retrocedo. No hace falta. Retrocedo un poquito. Decía ayer nuestra compañera Teresa Brunete, nos estaba hablando de la mesa de contratación y hablaba efectivamente del disparate en el que se podría convertir una mesa de contratación si los representantes políticos pues mantienen su interés de estar presentes. En ese caso, pues probablemente habría mesas de contratación tan amplias como el Pleno. Bien, espero que eso no ocurra, porque yo creo que la mesa de contratación va a ganar también en eficiencia con la nueva regulación. Es decir, efectivamente dejaremos de escuchar en la mesa pues manifiestos políticos y votos en contra porque mi partido político prefiere gestionar esto por medios propios, como bien decía ayer la compañera de Leganés. La mesa va a ganar en eficiencia, efectivamente, por ejemplo, con su composición, que va a ser más reducida y finalmente va a ser casi íntegramente de naturaleza técnica, como por cierto llevamos sabiendo desde muy antiguo. Yo decía aquí, la diapositiva que quería obviar, que esta es la dinámica real de los contratos, es decir,
la tramitación apresurada de todas las actuaciones preliminares, luchando contra el tiempo por no haber hecho una adecuada planificación, una adecuada previsión, y una vez que salimos al aire, como solemos decir en mi servicio, nos ponemos en el tiroteo, nos exponemos al tiroteo de los recursos contra cualquier defecto de tramitación, y ya es tarde. Una vez que salimos al aire, cualquier deficiencia lleva al garete lo que estamos licitando. Os propongo estas reflexiones finales. Como decía, no pretendía hacer una exposición estrictamente o fundamentalmente jurídica. Yo pienso que la búsqueda de la eficiencia no es solo un objetivo o una exigencia de la ley de contratos del sector público. Es decir, ahora bien es cierto que podemos tener la misión de buscar la eficiencia porque la ley, con anclaje en Europa, es decir, con fundamento en Europa, nos lo está exigiendo. Pero es más que eso. La búsqueda de la eficiencia en realidad es una visión. Nosotros al objetivo legal tenemos que sumarle un nuevo enfoque. Creo que tradicionalmente quienes somos operadores de la contratación pública venimos marcados porque nuestra formación es preeminentemente o predominantemente jurídica. Esto está dejando de ser así. Es decir, la importancia de lo jurídico en la contratación pública es relativa y cada día lo es más. Es decir, si alguno de vosotros recordáis, igual que yo, hace años, cuando el urbanismo pues quizá era el centro de todas las atenciones, decíamos o se decía en ese ámbito que para gestionar el urbanismo había que ser arquigado o abotecto. ¿Recordáis esas expresiones? Bien, pues yo creo que eso ha llegado a nuestro terreno. 4 minutos. Bien, gracias. Yo creo que hoy día también los operadores de la contratación pública podemos inventar palabrejas de ese tipo, ¿verdad? Es decir, yo creo que vamos a necesitar ser ingegados, ¿verdad? O abonieros, por aquello de los ingenieros, o sobre todo y fundamentalmente ecogados, ¿vale? O abonomistas, pero vamos necesitando cada vez más para la preparación y convocatoria de licitaciones y para la posterior ejecución, es decir, para gestionar la contratación pública, vamos necesitando más economía y más conocimientos técnicos y no debo decir menos derecho, pero el peso relativo del derecho va retrocediendo, desde luego. Es decir, hoy día, afortunadamente y gracias a los medios de comunicación, es decir, gracias a las nuevas tecnologías, es decir, es cierto que el régimen jurídico de la contratación no solo está motorizado, como recordaba ayer mi compañero Domingo Gallego, yo algunas veces digo que está peor que eso, está endiablado. El régimen jurídico de la contratación está endiablado. Pero no es menos cierto que otro compañero de administración local, muy solvente profesionalmente, por cierto, me decía que mal que bien me decía, mira, con la suscripción de la revista Contratación Práctica, no solo con la suscripción, sino, por cierto, leyéndola después, dice, y yo estoy bastante familiarizado con el buscador de las resoluciones del Tribunal Central, dice, con eso defiendo bastante bien los expedientes. Bien, es cierto, pero los flancos que tenemos débiles ya no vienen normalmente por ahí. Nos vienen por una deficiente preparación económica del contrato y por las debilidades que puedan tener los pliegos de prescripciones técnicas. Y eso a los juristas se nos escapa, por más tiempo que queramos dedicarle. Necesitamos un nuevo enfoque. La eficiencia yo diría que no es una cuestión estrictamente, ya como digo, legal, de un mandato legal, sino es una cuestión de responsabilidad. Si me lo permitís, es una cuestión incluso moral, de ética pública. Ciertamente no es lo mismo que la eficacia, pero me parece que la eficiencia es una derivada del principio de eficacia. De alguna manera lo decía ya antiguamente el profesor Luciano Parejo, ¿no?, en sus 3 estudios sobre eficacia en la administración. La eficiencia es una responsabilidad de todos. Necesitamos ver las cosas de otra manera. Es decir, los gestores de la contratación tenemos que cambiar el enfoque, nuestra perspectiva y nuestra forma de trabajar. Lamento que quizás no se ve bien esto, pero en definitiva necesitamos para gestionar la contratación pública un cambio de mentalidad. Aquí se me ha saltado una diapositiva a la que quería dedicar 1 minuto, si aún dispongo de él. ¿Sí? ¿Dispongo de él? 1 minuto. Muchas gracias.
La ley de contratos del sector público es una, pero dirigida a muy distintas realidades organizativas. Es una sola ley de contratos, pero se aplica a muchas distintas capacidades de gestión. Se aplica, desde luego, al Ayuntamiento de Madrid, al Ayuntamiento de Málaga, pero también se aplica a los pequeños municipios, aquellos que tienen un par de personas nada más y que, cuando ven la nueva ley de contratos, realmente se quedan abrumados. Es importante, ratifico lo que decía Domingo Gallego ayer, claro que sí, el papel de las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales deben estar obligadas a cooperar y a suplir esas carencias. Y probablemente no hace falta más que detenernos, hacer una lectura detenida de las leyes. Es decir, no es casualidad que en Andalucía la Ley de Autonomía Local del año 2011 tipifique, es decir, explicite, mejor dicho, la contratación pública como una de las líneas de asistencia técnica a favor de los municipios. Con esto yo creo que puedo dar por terminada mi intervención. No sabía si estaba a medio camino entre unas reflexiones sobre la nueva ley de contratos o una sesión de coaching, por aquello de que necesitamos un cambio de mentalidad, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Miguel, por tu ilustrativa ponencia. Sandra, la tiza. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a Sandra Sinde. Sandra Sinde Cantorna es una persona que yo definiría como alguien que ha llevado realmente a la práctica la innovación. Está muy bien hablar de innovación, la teoría, yo creo que es algo que aporta, sobre todo porque son procedimientos muy desconocidos. Pero tenemos la oportunidad de escuchar a la directora de Compra Pública e Innovación Abierta en la empresa IDOM, que abordará la compra pública de innovación desde el punto de vista del ahorro y de la eficiencia. Así que cuando quieras, adelante. Vale. Bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Lo primero, creo que tengo que agradecer que esté aquí, y en mi caso más doblemente porque no soy de formación jurista, soy de economía y además soy sector privado. Entonces alguien se preguntará, ¿y esta rara qué hace aquí, no? Entonces, bueno, cuando me propuso Conchi participar aquí, yo dije, pues un congreso internacional de compras públicas, ¿cómo será eso, no? Todos juristas ahí estarán como haciendo chistes con artículos, me daba un poco de miedo. Y dije, ¿y qué puedo aportar yo, no? Porque si vas a un sitio, pues lo mínimo es que vayas a aportar algo. Entonces, bueno, por contaros un poco mi trayectoria, que decía pues, Javier, que es desde el punto de vista práctica, yo empecé trabajando en el sector público. Yo estuve durante 7 años en el Gobierno de la Xunta de Galicia trabajando en temas de contratación pública, ¿no? Pues por estas cosas de la vida me fui al sector privado, me fui a temas de innovación. Y bueno, pues la vida va avanzando y de repente, pues hace 7 años, leyendo cosas, porque digamos que en el sector pues privado empezaba a trabajar temas pues, de auditorías a ayuntamientos, quiero decir, siempre estuve vinculada al mundo de la contratación pública desde una u otra óptica. Entonces, cuando de repente hace 7 años empieza a surgir esto de compra pública e innovación, es como me llamó la atención, ¿no? Yo, ¿y esto qué es? Que ahora de repente se va a poder innovar el sector público, espérate que igual tendría que haber quedado allí. Y no, resulta que doblemente tuve la suerte, por eso digo, igual es que soy una persona muy afortunada, que en mi ciudad, Santiago de Compostela, que os habréis dado cuenta que no soy de Granada, por el acento a estas alturas, pues el Servicio Gallego de Salud se creyó esto de que se puede hacer compra pública e innovación, ¿no? Entonces, tuvo la suerte, o como mi abuelo siempre decía, al saber le llaman suerte, de optar y tener 90 millones de euros para poner en práctica la mayor iniciativa europea de compra pública e innovación, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte durante estos últimos 7 años de acompañarlos en ese proceso. Entonces eso me ha servido para, desde un punto de vista práctica, pues poner en marcha más de 40 contrataciones de compra pública e innovación y encontrarte con muchos problemas. Hay que ser sinceros también, esto no es un camino fácil. Y realmente pues lo que uno se lleva al final del día es, pues cada día he convencido a uno más de que esto se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, llegados a este punto, yo he estructurado un poco la charla en 2 partes. Una primera es desde 3 visiones distintas, no me iba a meter en un berenjenal jurídico porque iba a salir mal parada, ver cómo se puede ver que la eficiencia realmente está detrás de los sistemas de compras públicas y que la innovación es la base para llegar a esa eficiencia. Y ya en la segunda parte convenceros de que la herramienta para poder hacerlo es la compra pública de innovación y daros unos tips de cómo abordarla para tener éxito, ¿no?
Entonces, me dijeron que esto iba a ir lento, pero vale. Entonces, lo primero es echar una visión un poco más desde lo macro, ¿no? Lo he enfocado desde la parte más socioeconómica, la parte más de evaluación a nivel internacional que se está haciendo en sistemas de compras públicas y la parte ya a nivel regulatorio jurídico, que sería lo que nos marca la nueva ley, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí afuera? Es decir, ¿somos conscientes de lo que está pasando en el mundo? ¿De cómo son los clientes o los usuarios, los ciudadanos para los que prestamos los servicios? Nos hacemos esa reflexión cada vez que hacemos un pliego de condiciones. Y lo que está pasando, yo lo he puesto en términos de operación matemática, por eso de que había que buscar la eficiencia, dije, pues lo voy a poner en términos más numéricos, ¿no? Entonces, realmente creo que tenemos ahí una operación matemática muy retadora, ¿no? Una operación matemática que realmente, por un lado, tiene que los ciudadanos cada vez son más exigentes. Todo lo habréis visto. Somos más exigentes, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que nosotros somos los que tomamos las decisiones de consumo. Si todos tenéis niños pequeños, no le contéis que tienen que esperar a las 6 de la tarde para ver su programa de dibujos. Seguramente entran en YouTube y ven el dibujo que quieren. Entonces, esas personas que están así educadas y que van a ser los ciudadanos dentro de 5 o 10 años, están acostumbrados primero a que sean partícipes en la decisión de definir servicios que ellos van a consumir y después a que tienen una capacidad de decisión muy, muy grande, ¿no? Entonces, así somos, es decir, vemos constantemente muchas opciones de todo, queremos influir en ellas y aparte, ¿qué más tenemos? Pues tenemos un elemento y es que todo está en la red. Es decir, ya no es un ciudadano aislado, lo hemos visto, creo que la última vez que miré íbamos en 1.364 tweets. No sé las fotos que habrán subido, pero eso mismo pasa cada vez que tenemos un problema con un contrato o un pliego que ha sido mal definido, realmente eso se puede multiplicar. Entonces, el efecto que está teniendo toda la actividad que tenemos desde contratación es muy, muy importante. Lo siguiente que pasa es que los proyectos cada vez son más complejos y retadores. Yo, cuando voy a muchas organizaciones, y bueno, ya no solo en España, me ha tocado mucho trabajar pues, en México, Colombia, Chile, y veo un poco cómo se abordan los temas. Cada área intenta solucionar su problema. Los de movilidad, lo suyo. Los de medio ambiente, lo suyo. Y uno se da cuenta y dice, pero ¿no os habéis pensado que es que los problemas ya son tan importantes que abordar un problema de ciudad ya no tiene sentido abordarlo desde áreas técnicas independientes? Que hay que abordarlas para ser más eficientes con una visión global, porque todo está interrelacionado. Vale, ¿y qué está pasando? Nos comentaban ayer de Valladolid, cada vez se confía menos en el Estado, se confía menos en las instituciones y lo que se exige es que sean instituciones modernas, instituciones inteligentes, instituciones que sean capaces de llevar a cabo los deseos que tienen esos ciudadanos. Y todo esto se complica todavía más porque nos piden hacer más y mejor con menos dinero. Con menos dinero, menos recursos económicos, los presupuestos cada vez disminuyen y menos recursos humanos. Pues las tasas de reposición, que la gente se jubila, no entran otros, es nuestra realidad. Y ante esta opción, pues tienes dos opciones, ¿no? La de jubilarte, que también salía ayer, o la de decir, igual es que hay que hacer algo, ¿no? Parece que esto presenta cambios. Y todo esto, por si fuera ya poco, la operación se complica porque se multiplica por una situación o por un escenario que está ahora mismo, que es, lo hemos llamado VUCA, es la volatilidad, incerteza, complejidad y ambigüedad. Estamos en un mundo en el que lo que ha sucedido en los últimos 15 años se equipara a lo que habría pasado en cuanto a avances tecnológicos en los últimos 60. Y lo que vamos a ver en los siguientes 5 lo habremos visto en las otras 4 décadas. Entonces, que a nadie le extrañe que dentro de 5 años su compañero de trabajo sea un robot. Y yo me pregunto, ¿cuántos de vosotros creéis que de aquí a 5 años vais a tener un compañero de trabajo que es un robot? Ya lo tenemos. Algún robot tenemos. Pues igual dentro de 5 años, apuntároslo, 19 de enero de 2022, y diría, oye, pues aquella chica que parecía medio loca, algo de razón tenía. Igual sí.
porque la tendencia es hacia ahí. Quiero decir, cada día, por ejemplo, China acaba de anunciar su primera comisaría donde todo va a ser atendido por robots, no hay personas. La inteligencia artificial, el machine learning, está para apoyar los trabajos ya a nivel de jurídicos. Quiero decir, ¿por qué no se puede pensar que un pliego puede ser hecho con el apoyo de una inteligencia artificial? Sí, es bastante sencillo. Quiero decir, ya está demostrado que la capacidad de análisis de texto, de entendimiento de las inteligencias artificiales supera a las humanas. Si vosotros veis del Foro Económico Mundial las capacidades que a 2015 se reconocen para las personas, aparece como primera, creo que es como la capacidad de control de calidad, orientación en la eficacia, pero si ves las que prevén para 2020, el control de calidad desaparece. Ya no necesitamos que las personas hagan un control de calidad cuando lo van a poder hacer 100 veces mejor las máquinas. Pero lo que sí necesitamos de las personas es que sean creativas y que tengan inteligencia emocional, porque eso sí no lo va a poner una máquina y es lo que nos va a diferenciar de ellas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántos de vosotros creéis que la contratación pública es para personas creativas? Vale. Bien, entonces estáis en el sitio adecuado. Realmente yo creo que es de las actividades que permite desarrollar más la creatividad de las personas. Pero siempre se ha visto desde un punto de vista más operativo. Creo que esta ley es una oportunidad para que realmente sea un punto de vista estratégico. Es decir, para mí las personas que están en contratación son superhéroes en el sentido de que pueden diseñar políticas públicas enfocadas a objetivos estratégicos de segundo nivel muy potentes, temas de innovación, temas ambientales, temas sociales. Pueden construir política industrial a través de las políticas de compras públicas. Y eso es muy importante, pero también es importante saber cómo poder llegar a conseguirlo, ¿no? Vale, entonces hasta aquí era la primera justificación de por qué la eficiencia se basa en innovación, por lo que nos espera del mundo. La segunda es en cuanto a qué está pasando en cuanto a las tendencias de evaluación de los sistemas de compras públicas. ¿Y qué se busca con ellos? Bueno, hay una metodología de la OCDE, que es la metodología MAPS, que son las siglas en inglés, de Methodology Assessment Procurement System, que lo que hace es evaluar los sistemas de compras públicas a nivel de país, región o institución en base a 4 pilares importantes. La metodología es de 2013, en 2017 sufre una revisión. Justo la semana pasada se estaba revisando en Washington la última revisión de indicadores. Es en base a un conjunto de 15 indicadores y 53 subindicadores. Y lo que permite es que sea una herramienta universal de evaluación de los sistemas de compras de lo que digo, países, regiones o instituciones. Y aquí vemos que las 4 pilares que evalúan son, el primero es valor por dinero, el value for money, quiero decir, finalmente la eficiencia es que gastando lo menos posible consiga el mayor valor, pero el mayor valor para los usuarios. Y ese mayor valor puede ser en términos de ahorros económicos, puede ser en términos de mejora de calidad del servicio que presto o en la mejora de la satisfacción de los usuarios, ¿no? Entonces, todo este mundo lo que nos exige es que tenemos que medir eso. El siguiente es la transparencia, cómo de transparente es el sistema y permite... 5 minutos, vale, ya corro mucho. La equidad y el buen gobierno. Y lo último es la ley que tenemos delante. Creo que es una nueva ley que realmente está pensada para esa nueva era, pero lo que decían es, lo importante es la aplicación que hagamos de la ley. Porque no nos olvidemos, la ley, la estrategia, los documentos, es papel. Y decía Peter Drucker que la cultura se come a la estrategia todas las mañanas. Y eso pasa en cada una de vuestras organizaciones. Da igual lo que diga la ley, da igual lo que diga el plan estratégico de la Diputación, el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento cada día empieza a funcionar por la cultura que tiene ese Ayuntamiento. Entonces, o cambiamos la cultura, y eso no se consigue más que cambiando la forma de actuar de cada una de las personas que están en esa organización, porque no son nada las organizaciones, no son más que la suma de personas que trabajan por un fin común. Entonces, la exposición de motivos de la ley, simplemente no me he metido ni el clausulado, simplemente lo que rescato de ahí es que quiere que se oriente a ese crecimiento inteligente, sostenible, integrador. Llegado a este punto, quería poner una reflexión, porque sabía que iba a ir mal de tiempo, de Javier, y hacerle el guiño a ver si me da los 2 minutos de descuento.
Entonces, Principio de él igualdad dice de trato. claramente que las consultas al mercado y las medidas reales que hay ahí dentro de la ley son muy importantes para promover la innovación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto al que nos enfrentamos? ¿Alguien? Nadie, no hay reto. Bueno, pues el reto es este, es la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio, si ustedes leen El Príncipe de Maquiavelo, ya decía que las personas no nos gusta cambiar, desde el origen de los tiempos, no nos gusta cambiar. Entonces, lo que nos pasa es eso, que decimos, es que estamos tan ocupados, déjeme que tengo que sacar estos pliegos para mañana. Voy a cogerlos del año pasado para ir avanzando. Claro, eso se llama avanzar, ¿no? Es lo de que es más rápido. Y en cambio alguien nos viene con la gran solución o tal, y no nos detenemos. Quiero decir, no paramos en nuestro día a día para sacar un tiempo de ver un poco más hacia allá, ¿no? Es curioso porque cuando se decía la parte de planificación, es cierto, yo cuando estuve en México, en Pemex, vi por primera vez cómo se hacía un mapa de demanda temprana a 6 años. Pemex comunica su previsión de compras a los proveedores a 6 años. Eso supone hacer un ejercicio de previsión tecnológica y de hacia dónde voy a ir muy importante. Entonces, bueno, en México, en Colombia igualmente, es obligado realizar un plan de adquisiciones anuales para presentar lo que realmente vas a comprar el año siguiente. Entonces, esas prácticas de planificación son muy importantes. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues el camino es un cambio de chip. Y nadie nos va a cambiar el chip más que nosotros mismos. Y tenemos que pasar no, es que esto siempre hemos hecho así, ¿sabes? Esto está así. Y claro, después aparece lo que decían ayer, ¿no? Que un pliego sigue pidiendo negativos de fotografías. Pues claro, porque el pliego es de hace 10 años. No, aquí eso no me aplica, eso es para los ministerios, pero mi ayuntamiento es muy pequeño, aquí no me aplico. Y la más tal, no, es que yo no tengo tiempo, yo estoy con lo de que tengo que estar y no le puedo dedicar un poco de tiempo a algo que igual después me libera de mucho más tiempo. Y entonces tenemos que pasar a una actitud que es la de, bueno, ¿y qué pasaría si igual dedico un día a pensar que dentro de un año el contrato de basuras va a terminar y entonces veo qué está haciendo, cómo está el mercado, planteo una consulta preliminar? Es decir, si busco un hueco para realmente plantear cosas distintas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es muy sencillo ese cambio de chip, pero es muy complicado en la práctica. ¿Y cuál es la herramienta? Pues básicamente yo creo que la compra pública de innovación es la herramienta que va a permitir eso. Entonces, ahora solo unos tips muy rápidos. Como no os voy a explicar qué es, porque necesitaría todo el congreso y podría estar aquí los 2 días, lo que sí quiero que tengáis claro es que no es, porque ya escucho tantas cosas por ahí que creo que a veces es más claro saber que no es algo y por lo menos avanzas. Entonces, no es un nuevo tipo de contrato, la compra pública de innovación aplica a obras, servicios o suministros, no es una nueva forma de adjudicación. Vas a poder utilizar las que existen en la ley, normalmente pues asociación para la innovación, procedimiento abierto con negociación o diálogo competitivo. No es usar herramientas tecnológicas, no estamos hablando de contratación electrónica, no es innovar el proceso de contratación, aunque necesariamente lo tendremos que hacer. Y la última, la que más me gusta, no es comprar productos innovadores que ya existan. Esto se llama compra pública ignorante. También es TPI, pero es distinta. Y esto pasa mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que, no, es que esto que voy a sacar es súper novedoso. No, mire, es que en China esto ya está descubierto hace 2 años. Lo que tú estás haciendo no es innovar. Entonces, eso nos exige hablar de cosas como vigilancia tecnológica, cosas que el sector público no tiene por qué estar tan acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, para llevar esto a la práctica, los tips muy rápidos. Bueno, estas son las grandes etapas: planificación, gestión y evaluación. Creo que no podemos pasar a la gestión, a empezar a hacer contratos de compra pública innovadora, si no hemos hecho planificación, si no hemos introducido la visión estratégica de las compras, si no hemos introducido la visión de innovación, si no hemos empezado a usar procedimientos como las consultas al mercado, concretar nuestras necesidades para relacionarlos con el mercado y, muy importante, si no medimos. Hay que medir, porque si yo voy a hacer algo que es innovador y que va a cambiar un proceso, finalmente tengo que saber cómo funciona mejor, antes o después. Y en términos de ahorro, ¿me sale más caro? ¿Me sale más barato? Bueno, me sale más caro, pero realmente he incrementado la calidad de servicios, en temas de salud se me muere menos gente,
realmente doy una mejor asistencia, y todo eso es lo que me va a permitir tomar la decisión de si implemento, si escalo esa solución a todo el servicio que presto o no. Si no mido, no tengo elementos. Y una última que quería dejar de reflexión es la de, bueno, para que esto funcione realmente tenemos agentes internos que participan en el proceso de contratación, tenemos los técnicos, que primer cambio van a tener que empezar a hablar de especificaciones funcionales, no de especificaciones técnicas. Si yo cierro una especificación, no doy pie a que haya innovación. Van a tener que hablar de ciclo de vida del producto y van a tener que hablar de TRLs. Los TRLs es una metodología también traída de la NASA, que es Technological Radelines Level. Entonces, lo que me mide es que cada vez que yo quiero hacer un desarrollo de tecnología, hay unos niveles. Y yo tengo que saber en qué nivel estoy y a qué nivel quiero llegar, porque eso me va a determinar si tengo una compra precomercial o una compra de tecnología innovadora. Y cada vez que salga a hacer una consulta al mercado, tengo que saber eso. Entonces, digamos, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Los jurídicos también tienen que hacer un encaje, que tienen que pasar a ser los del cómo sí, porque los del cómo no es muy sencillo. Pero es, no, bueno, con este encaje normativo, dígame cómo sí puedo hacer esto. Los interventores son muy importantes para trabajar los temas de eficiencia económica y fijación de indicadores. Si yo quiero evaluar, tengo que pensar en los indicadores en la fase de planificación, porque si no, no podré evaluar al final. Y la contratación tiene que conocer el mercado. Es muy difícil comprar algo si no conoces ese mercado. Es muy difícil comprar innovación si no sabes de innovación. Y en lugar de trabajar por cajones estancos, como se hace ahora, que el técnico hace el pliego técnico, se lo pasa al jurídico, el jurídico intenta ver si se lo cuela al de intervención y dice, bien, se lo colé, pues igual tenemos que pensar que todos estamos en el mismo barco y tendremos que aplicar otro criterio que es el de la ingeniería concurrente, trabajar todos desde el principio para un mismo fin. Quiero decir, el diseño del contrato tiene que ser de manera coordinada entre todos los que participan. Y no solo el ámbito interno, sino el ámbito externo. ¿Quién tenemos en el ámbito interno? Tenemos las empresas y sobre todo tenemos a las pymes y emprendedores, porque el modelo de compra pública innovadora se adapta muy bien a las pymes y emprendedores. De todos los procesos que yo he estado, por ejemplo en el Sergas, el 65% de las adjudicaciones estaban pymes como beneficiarias de grandes concursos, ya fuese de manera directa o ya fuese en UTE. Entonces, realmente es un mecanismo para lo que comenta... Vale, y ya termino. Entonces, lo último, porque esto sí me parece importante, es que ahí en el medio, ¿qué nos pasa? Hay una asimetría de conocimiento. Es cierto, los internos saben mucho de procesos, saben mucho de cómo funcionan las cosas, los externos saben mucho de tecnología y de mercado. Y cada uno se cree que es el que más sabe. Y además, pues hay poca humildad a la hora de reconocer que el conocimiento del otro vale. Entonces, creo que realmente hay que ser más humildes, compartir más conocimiento y finalmente he creado un término que se llama los electrones polímatas creativos. ¿Por qué electrones? Porque tenemos que ir al trabajo cargados de carga positiva, porque protones nos vamos a encontrar. Entonces, por lo menos, ir de electrón con lo de, no, yo vengo para hacerlo. Polímatas, pues lo decía muy bien él, lo que se busca es gente que sepa de distintas disciplinas. El ingeniero tendrá que saber de derecho, el derecho tiene que saber algo de tecnología y creativos, porque realmente esto va de ser muy creativos. Bueno, la última reflexión solo de que para la profesionalización se ha hablado mucho de que hay que profesionalizar, creo que realmente hay que involucrar a las personas para llegar a la profesionalización. Hay que aprender haciendo. De nada sirve charlas y charlas y charlas si no te sientas con la gente y empiezas a hacer ejercicios prácticos, reales, de darte un golpe y decir, bueno, pues vamos a hacer esto y no funciona. Y un mensaje solo alentador, porque aquí era como viene la ley que llega el coco. No, yo creo que esto es un viaje de largo recorrido y cada uno tendrá que empezar, pues en la medida de lo posible, en su ayuntamiento, diputación o lo que sea, dando pequeños pasos. Pero el mensaje es que la ley está ahí para aprovecharla y que realmente creo que es una gran oportunidad. Y disculpar el retraso. Wolters Kluwer, tu mejor socio.